La alarma sonó con fuerza. Luces rojas parpadearon en los muros de la base militar. Los soldados corrieron en todas direcciones. El cielo se llenó de humo. Naves de un enemigo desconocido atacaban sin previo aviso. Pero para comprender este momento, debemos retroceder un poco. Tan solo una hora antes del ataque, la doctora Mara Kessler caminaba por la base con un pequeño maletín médico al hombro. Era humana. Y en esa base, eso significaba algo malo. La base pertenecía a una coalición alienígena. Muchas especies diferentes trabajaban juntas allí. Altos guerreros Kryn con piel dura como el metal, veloces exploradores Velari y fuertes soldados Draxos que medían casi 2,5 metros. Comparados con ellos, los humanos parecían pequeños, débiles, frágiles. Mara había escuchado esas palabras muchas veces. Los humanos no saben pelear. Los humanos se quiebran con demasiada facilidad. Envíenla a la enfermería. Manténganla alejada del peligro real. Ella nunca discutía. Simplemente hacía su trabajo. Esa mañana un joven soldado Draxos entró en la tienda médica con una mano quemada. Se rió al verla. «¿Me mandaron a un humano para curarme? Necesito un médico de verdad». Mara no se enfadó. Simplemente le tomó la mano, le limpió la herida y se la vendó con cuidado. «Listo», dijo con calma. «Intenta no volver a tocar el fuego». El soldado pareció sorprendido. Sus manos eran rápidas, cuidadosas, hábiles, pero aún así se marchó sin darle las gracias. Esto era normal para Mara. Todos los días, curaba pequeñas heridas, cortes, quemaduras, huesos rotos, pero nadie la dejaba acercarse a un combate real. Nadie confiaba en que un humano pudiera sobrevivir. Afuera, el comandante Tal Borrick estaba de pie en la puerta principal, observando a los soldados entrenar. Era un Kryn, alto y orgulloso, uno de los comandantes de mayor rango en la base. No odiaba a los humanos, pero tampoco creía en ellos. «Es una buena médica», dijo otro agente mirando hacia la tienda de Mara. «Pero debería quedarse detrás de los muros. Los humanos no tienen cabida en la primera línea». El comandante Borrick asintió. «De acuerdo. Esta no es su guerra». Ninguno de ellos sabía que en menos de una hora todo cambiaría. El cielo se oscureció de repente, no por las nubes, sino por los barcos. Las naves enemigas aparecieron sin previo aviso, atravesando el escudo defensivo de la base como si fuera de papel. Las alarmas sonaron en todos los edificios. Los soldados tomaron sus armas y corrieron a sus puestos. «Esto no es un simulacro», gritó alguien. «Estamos bajo ataque». Las explosiones sacudieron el suelo. Los edificios temblaron. El fuego iluminó el cielo nocturno. Los soldados que minutos antes dormían ahora corrían para salvar sus vidas. Mara agarró su botiquín y salió corriendo. El caos la rodeaba. Los soldados gritaban órdenes. Se oían disparos al cielo. Los barcos enemigos sobrevolaban la base, arrojando fuego sobre ella como si fuera lluvia. Entonces sucedió. Una explosión masiva sacudió el cuartel principal, el edificio donde 40 soldados dormían momentos antes. El muro se derrumbó. El fuego se propagó instantáneamente, devorando madera, metal y todo a su paso. Una espesa columna de humo negro se elevó hacia el cielo. El comandante Borrick se quedó paralizado, mirando fijamente el edificio en llamas. Sus soldados permanecían a su lado, atónitos y en silencio. 40 hombres, susurró. Hay 40 hombres ahí dentro. Un oficial negó con la cabeza lentamente. Nadie puede sobrevivir a ese incendio. Es demasiado tarde. Ya los perdimos. El calor de las llamas se sentía desde lejos. Nadie se acercaba. Nadie se atrevía. Pero entonces, alguien lo hizo. Mara dejó todo a un lado, excepto su maletín médico, y echó a correr, directamente hacia el fuego. «Kessler, detente», le gritó Borrick. «Es una orden. Morirás ahí dentro». No se detuvo. Ni siquiera miró hacia atrás. Todos los soldados a su alrededor la miraban con incredulidad. La misma mujer a la que llamaban débil.
La misma mujer de la que decían que no pertenecía al combate real. La misma mujer en la que nadie confiaba cerca del peligro. Ella corría directamente hacia el infierno, mientras todos los demás permanecían paralizados por el miedo. Vorrick dio un paso al frente, dispuesto a perseguirla, pero el calor lo hizo retroceder. El fuego era demasiado intenso, demasiado peligroso. Lo único que pudo hacer fue observar cómo la pequeña figura humana desaparecía entre el humo y las llamas del cuartel en llamas. Los soldados que estaban a su lado susurraron las mismas palabras que el comandante estaba pensando. No lo va a lograr, pero nadie sabía de lo que Mara Kessler era realmente capaz. Aún no. El humo la envolvió por completo en el momento en que entró. Mara no podía ver más allá de unos pocos metros. El calor le oprimía la piel como una pared. Le ardían los ojos. Sus pulmones clamaban por aire limpio. Todo su cuerpo le decía que se diera la vuelta. Ella no escuchó. «¿Alguien me oye?», gritó tosiendo entre el humo. «Griten si pueden». Al principio, silencio. Luego, una voz débil provino de su izquierda. «Aquí. Por aquí». Se dirigió hacia el sonido, sorteando trozos de madera rota y metal retorcido. Un soldado Draxos yacía atrapado bajo una viga caída, con la pierna clavada al suelo. Tenía el tamaño de 3 humanos juntos, pero en ese momento parecía pequeño e indefenso. «No te muevas», dijo Mara arrodillándose a su lado. Empujó la viga con todas sus fuerzas, pero no cedió. El fuego se acercaba sigilosamente, devorando la pared que tenían junto a ellos. Miró a su alrededor rápidamente. Había un tubo de metal cerca. Lo agarró. Lo metió debajo de la viga y empujó con todo su peso. Le dolían los músculos. Le ardían las manos por el calor del metal. Pero poco a poco, la viga se levantó lo suficiente. «Ahora, saca la pierna». El soldado obedeció. Libre por fin, intentó ponerse de pie, pero el dolor le cedió la pierna. Mara no dudó. Lo tomó del brazo, lo pasó por encima de sus hombros, y medio cargándolo, medio arrastrándolo, lo condujo hacia la salida. Afuera, la multitud de soldados observaba atónita. Una humana, pequeña, débil, frágil, salía del fuego cargando un Draxos del doble de su tamaño. El comandante Vorrick se quedó mirando sin palabras. Esto no era posible. No para un humano. Pero Mara no se detuvo a explicar. Dejó al soldado con cuidado cerca de los médicos. Respiró hondo y volvió a mirar hacia el fuego. «Kessler», gritó Vorrick. «Ya salvaste a uno. Con eso basta. Deja que los equipos de asalto se encarguen». Ella lo miró por un instante. «Hay 39 más». Luego desapareció de nuevo entre el humo. En el interior, el fuego se había intensificado. El techo crujía sobre ella, amenazando con derrumbarse en cualquier momento. Encontró a un segundo soldado, un joven explorador Velari, acurrucado cerca de una ventana rota, inconsciente por el humo. Le tomó el pulso. Seguía vivo, pero apenas. Lo cargó sobre su espalda, usando hasta la última gota de fuerza que le quedaba, y se dirigió hacia la salida. Las llamas bloqueaban el camino habitual. Tenía que encontrar otra ruta. Su mente iba a 1000 por hora. Recordó el mapa básico del entrenamiento. Todos los paramédicos tenían que memorizar las salidas de emergencia. Había una puerta lateral, que rara vez se usaba, cerca del antiguo almacén. Se dio la vuelta y corrió a través del humo, confiando más en su memoria que en sus ojos. El calor se intensificaba con cada paso. Su uniforme ya estaba quemado en algunas partes. Le ardía la piel con un dolor que no tuvo tiempo de sentir. Encontró la puerta. La abrió de una patada. Entró aire fresco. Afuera, más soldados se habían reunido y observaban en silencio, atónitos, cómo ella salía tambaleándose con el segundo superviviente. Los médicos se apresuraron a quitárselo de los brazos. Alguien intentó detenerla, agarrándola del hombro. «Necesitas atención médica. Mírate los brazos». Se apartó sin siquiera mirar hacia abajo. Luego, «Hay otros dentro». Ella volvió a entrar. Otra vez. Y otra vez. Tercer soldado. Cuarto. Quinto.
Cada vez, el fuego ardía con más fuerza. Cada vez, el humo se hacía más denso. Cada vez, los soldados de afuera contenían la respiración un poco más, preguntándose si este sería el viaje del que no regresaría. Al octavo viaje le temblaban las manos. Tenía quemaduras en los brazos y la cara cubierta de sangre y hollín, pero seguía caminando hacia las llamas como si fuera su trabajo, como si fuera lo normal. Borrick la vio desaparecer dentro por 9ª vez, con el pecho oprimido por algo que no esperaba sentir. Respeto, mezclado con miedo por su vida. Se va a matar intentando salvarlos, susurró un agente a su lado. Borrick no respondió. No podía dejar de mirar el edificio en llamas, esperando. Pasaron unos segundos. Luego, un minuto entero. El fuego rugió de repente con más fuerza, y un sonido profundo y atronador resonó desde el interior. Algo enorme acababa de ceder. Una enorme explosión arrasó el cuartel, lanzando escombros por los aires. Una espesa columna de humo negro se extendió como una ola, engullendo por completo la entrada. Siguió el silencio. Nadie se marchó. Los soldados permanecieron inmóviles, con la mirada fija en la entrada cubierta de humo. El comandante Borrick dio un paso al frente, con la voz apenas audible. «¿Kessler?» No hubo respuesta. El humo no se disipó. Nadie se movió. Nadie respiró. Pasaron 10 segundos. Luego 20. El comandante Borrick contempló la entrada derrumbada, con los puños apretados. Por primera vez en años, sintió algo parecido al miedo, no por sí mismo, sino por alguien a quien había llamado débil hacía apenas unas horas. «Preparen al equipo de bomberos», dijo en voz baja. «Prepárense para registrar los restos del avión». Pero antes de que nadie pudiera moverse, apareció una silueta entre el humo. Lento, tropezando, apenas manteniéndose en pie. Era Mara. Su uniforme estaba rasgado y quemado en varios lugares. Su rostro estaba cubierto de hollín y sangre. Un brazo colgaba de forma diferente al otro, probablemente roto, pero caminaba. Y en sus brazos llevaba a 2 soldados más, un pequeño Velari y un ingeniero humano herido que había estado de visita en la base para realizar reparaciones. La multitud permaneció en un silencio atónito mientras ella llegaba hasta los paramédicos y dejaba con cuidado a los 2 supervivientes en el suelo. Le temblaban las piernas. Parecía que iba a desmayarse en cualquier momento. «Son 11», susurró, más para sí misma que para nadie. Esta vez Borrick se lanzó hacia adelante sin quedarse ya atrás para observar. «Kessler, ya basta. Necesitas ayuda, ahora mismo». Se limpió la sangre del labio y lo miró. «Todavía hay soldados adentro. Aún no he terminado. Apenas puedes mantenerte en pie. Entonces me arrastraré si es necesario». Algo cambió en la mirada de Borrick. Ya no era duda. Era algo más parecido a la vergüenza. Se volvió hacia sus soldados. «Apaguen ese fuego. Ábranle paso. Ahora». Por primera vez desde que comenzó el ataque, los soldados que antes se burlaban de Mara empezaron a ayudarla, no solo a observarla. Un joven soldado de Draxos, el mismo cuya mano quemada ella había curado esa mañana, agarró un extintor y corrió hacia la entrada junto a ella. «Voy contigo», dijo. Mara asintió. Demasiado cansada para discutir. Juntas, se adentraron de nuevo en el humo. En el interior, el fuego había consumido casi todo el techo. Vigas de madera colgaban peligrosamente sobre ellos, a punto de derrumbarse. El soldado Draxos tosió con fuerza, ajeno a semejante peligro. Mara lo guió, dándole indicaciones a través del denso humo. «Manténgase agachado. El aire es más limpio cerca del suelo». Encontraron a otros 2 soldados atrapados tras una estantería caída. Entre todos, apartaron la estantería y los liberaron. El soldado Draxos cargó a uno sobre su espalda. Mara sostuvo al otro, aunque su brazo roto le dolía con cada paso. Cuando llegaron a la salida, 13 soldados habían sido rescatados, pero aún faltaban 9 personas. Mara no descansó. Entregó a su soldado a los médicos y se dio la vuelta de nuevo.
Kessler, ya has hecho suficiente, dijo Borrick, bloqueándole el paso esta vez. Deja pasar a los demás. Ellos no conocen el lugar como yo, dijo. Ya lo he recorrido 11 veces. Sé dónde podrían estar los supervivientes. Morirás ahí dentro. Mara lo miró, con la mirada firme a pesar del dolor reflejado en su rostro quemado. Entonces, cuenta cuántos ahorro antes de que eso suceda. Borrick se hizo a un lado. Regresó esta vez con 2 voluntarios más, soldados que se habían reído de ella horas antes, pero que ahora la seguían sin cuestionarla. Encontraron supervivientes uno a uno. Un grupo de 3 se acurrucaba cerca de un muro derrumbado. Otros 2 estaban atrapados bajo un equipo averiado. Cada rescate avivaba el fuego, hacía que el humo fuera más denso y el techo estuviera a punto de derrumbarse. Para cuando llegaron al soldado número 35, las sirenas de los drones de reparación resonaban en el exterior. Los sistemas automáticos de la base finalmente estaban funcionando, intentando controlar el incendio desde arriba. Pero dentro, la sensación seguía siendo la de caminar por el corazón de un sol moribundo. Solo 5 soldados permanecían desaparecidos. Mara se dirigió hacia la parte más profunda del cuartel, la sección más cercana al lugar donde había ocurrido la primera explosión. Si alguien seguía con vida allí, sería un milagro. De todos modos, dio un paso al frente. Sobre ella, una enorme viga de soporte crujió ruidosamente partiéndose del techo. El polvo y el fuego caían a su alrededor. Toda la estructura crujió, desplazándose peligrosamente hacia un lado. Afuera, todos los que observaban sintieron que se les paraba el corazón. Este no fue un viaje más al interior. Esta podría ser su última vez. El edificio crujió como un animal moribundo. El polvo caía a borbotones del techo agrietado. Mara se quedó inmóvil un instante, mirando fijamente la oscuridad que se extendía ante ella. 5 soldados. En algún lugar de esa oscuridad. Ella siguió adelante. El calor aquí era peor que en cualquier otro lugar del cuartel. Aquí fue donde se produjo la primera explosión, y el fuego llevaba ardiendo más tiempo. Los muros derruidos se inclinaban peligrosamente. El metal crujía sobre ella, a punto de ceder en cualquier momento. ¿Hay alguien vivo?, gritó con la voz ronca por el humo. Una leve tos respondió desde algún lugar a su derecha. Siguió el sonido, trepando por encima de muebles rotos y metal caído. Los encontró acurrucados en un pequeño hueco entre 2 muros derrumbados. 5 soldados, de especies diferentes, todos heridos, todos aterrorizados, todos vivos. Pensábamos que no vendría nadie, susurró uno de ellos. Ya estoy aquí, dijo Mara. Vamos, pero había un problema. El hueco en el que estaban atrapados era demasiado estrecho para que 2 personas pudieran sacar a otra a la vez. Y con el brazo roto, no podía levantar a nadie como antes. Pensó rápido. Primero ayudó a levantarse a los 2 que aún podían caminar, guiándolos hacia la salida que se sabía de memoria. Luego volvió por los demás, uno por uno, arrastrándolos por el suelo cuando ya no era posible cargarlos. Su cuerpo había llegado al límite. Cada respiración le quemaba los pulmones. La visión se le nublaba por los bordes. Pero seguía avanzando. Un soldado. Luego otro. Quedan 3. El techo sobre ella volvió a agrietarse, esta vez con más fuerza. Un trozo de madera ardiendo cayó a pocos metros de ella. «¡Muévete más rápido!», gritó desde la entrada el soldado Draxos que la había seguido antes. «Está cayendo». 2 soldados se marcharon. Mara arrastró a la penúltima superviviente por el suelo, ignorando el dolor punzante que le recorría el brazo roto. Podía oír cómo toda la estructura se movía sobre ella, a punto de derrumbarse por completo. Quedó un soldado. El que estaba más lejos. El más herido. Llegó hasta él justo cuando el techo emitía su último crujido de advertencia. Apenas estaba consciente, demasiado débil para moverse. No había tiempo para pensar, solo tiempo para actuar. Ella lo rodeó con su brazo sano, levantó con todas sus fuerzas y echó a correr. Detrás de ella,
El techo se derrumbó por completo. El sonido fue ensordecedor. Madera, metal y fuego se estrellaron justo donde ella había estado parada segundos antes. No miró atrás. Siguió corriendo hacia la luz de la salida, cargando al último soldado con una fuerza que no sabía que aún poseía. Irrumpió por la puerta justo cuando toda la sección que había detrás de ella se derrumbó con un estruendo final. Y entonces cayó de rodillas. Los médicos corrieron de inmediato, arrebatándole al último soldado de los brazos. Mara se arrodilló en el suelo, con el pecho agitado, el cuerpo cubierto de quemaduras y sangre, completamente exhausta. El comandante Vorrick corrió a su lado y se arrodilló frente a ella. Por primera vez desde que había llegado a esta base, la miró no como a una humana débil, sino como a algo completamente distinto. ¿Cuántos?, preguntó en voz baja. ¿Cuántos salvaste? Un médico que se encontraba cerca ya estaba contando, revisando la lista de supervivientes rescatados de entre los escombros. Levantó la vista, atónito. 40, dijo. Los 40 soldados, vivos. Un silencio se apoderó de la multitud. Todos los soldados allí presentes, Kryn, Draxos, Belari, miraban fijamente a la pequeña mujer, quemada y exhausta, arrodillada frente a ellos. La misma mujer de la que se habían burlado. La misma mujer de la que decían que no debía estar cerca del peligro real. Se había adentrado en el fuego 20 veces, sola al principio, y había logrado sacar con vida a todos y cada uno de los soldados. Vorrick la ayudó a ponerse de pie con cuidado, sosteniéndola mientras los médicos se preparaban para llevarla a recibir tratamiento. ¿Por qué?, preguntó en voz baja. ¿Por qué seguías volviendo, incluso cuando te dijimos que pararas? Mara lo miró, con los ojos llenos de cansancio pero con la voz firme. Porque alguien tenía que hacerlo. Y yo era el único que podía. Vorrick bajó la cabeza, avergonzado de cada palabra que había dicho sobre la debilidad de los humanos. Mientras llevaban a Mara hacia la enfermería, los soldados que la rodeaban, los mismos que una vez se rieron de ella, se pusieron firmes y la saludaron. Vorrick se volvió hacia los soldados que tenía a su lado, con voz baja pero firme. Nos equivocamos, dijo. Los humanos no son débiles, simplemente se les subestima. La base quedó en silencio, observando cómo el pequeño médico humano desaparecía en la tienda médica, dejando atrás a soldados que jamás volverían a subestimar a un ser humano.